Muy bien. Sí, está bien, hermano. Damos gracias al Señor que nos da esta hermosa oportunidad de compartir su palabra. Qué bueno estar acá con ustedes. Me alegra mucho. Me regocijo en ver hermanos que ya conozco y a la vez conociendo otros hermanos. Gracias por la invitación y esperamos tener un buen tiempo eh, leyendo la palabra de Dios y meditando en ella. La necesitamos a cada momento mientras vivimos y especialmente en estos días que estamos viviendo. Siempre digo que yo creo que somos la generación del rapto. Quizás pocos días vamos a estar aquí ya por todo lo que estamos viendo, lo que está sucediendo en este mundo. Pero qué bueno es que como creyentes contamos con su preciosa palabra. En este mundo cambiante, en donde de un día para otro vemos cambios enormes, la palabra de Dios no cambia. Permanece para siempre y por lo tanto podemos confiar en ella. Podemos refugiarnos en ella y encontrar todo lo que necesitamos. Mientras en esta tierra no vamos a necesitar la palabra escrita. La presencia del Señor lo va a llenar todo. Pero mientras estamos aquí, necesitamos su palabra ahí. Vamos a dar inicio con la lectura y quiero invitarles, hermanos, ahí a el libro de San Juan. San Juan, el capítulo 15, versículos 4 al 10, vamos a leer. San Juan, capítulo 15, versículos 4 a 10. Dice así la palabra de Dios. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Y se será y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos del Padre y permanezco en su amor. Que el Señor nos bendiga con su palabra leída en esta noche. Una de las palabras favoritas de Juan es la palabra permanecer. Él la usa muchas veces. Aquí en esta lectura lo hemos probado. Aproximadamente unas 34 veces aparecen en el Evangelio y unas 19 veces
en sus cartas que él escribió. Por lo tanto, es uno de sus temas favoritos. Nos habla de permanecer en el ministerio llevando fruto. Nos habla de permanecer en el Señor. Nos habla de permanecer en el amor del Señor. Dice que seremos amados del Padre. Nos habla de permanecer en la palabra para ser discípulos. Nos habla de la permanencia de Él en nosotros. También encontramos consecuencias de no permanecer en Él. Ahí en 1 Juan 2:10 dice que debemos de permanecer en la luz para no ser tropiezo. Permanecer, hermanos, es algo muy esencial para todas las cosas de la vida. Cuando permanecemos, ganamos credibilidad donde quiera que estemos. Pero cuando solo aparecemos por momentos en algún lugar, pues nadie sabe en realidad cuál es nuestro rumbo, qué queremos o hacia dónde vamos. Pero cuando permanecemos en todas las cosas, vamos a llevar fruto y vamos a hacer muchas cosas. Vamos a ser de ayuda a los demás, de ayuda en nuestra vida. En las empresas hay dos clases de empleados. Hay empleados que son permanentes y hay empleados que son temporales. ¿Cuál es la diferencia entre un empleado permanente y uno temporal? Bueno, la diferencia es que el empleado permanente tiene muchos beneficios que no los tiene el otro porque está únicamente por un pequeño espacio de tiempo. Y así sucede también en la vida espiritual. Cuando permanecemos, somos usados por Él para cosas muy grandes. Hay recompensas, hay beneficios. Dice, aquí vengo pronto el Señor y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y es que Él no se queda con nada. Hay recompensa aún por dar un vaso de agua fría, aún por cosas tan pequeñas que podemos hacer. Hermanos, permanecer implica un compromiso. Es una acción. Es un estilo de vida. Hay muchos que son llevados por todo viento de doctrina. Nunca les encontramos donde queremos encontrarles. Miran que allá puede ser mejor y entonces voy para allá. Allá se ve mejor. Voy para allá. Nunca están de forma permanente. Y permanecer es no moverse a pesar de los vientos, a pesar de las tempestades, a pesar de las dificultades. Con esta pandemia que hemos tenido, que ya lleva más de un año, hemos podido ver que algunos no han permanecido. Hay algunos que no les hemos visto por ningún lado. Pareciera que lo que está sucediendo más bien se sienten mejor así porque no tienen ya ningún compromiso. Y no les vemos. Y tienen una gran excusa, ¿verdad? Una muy buena excusa. Pero es lastimoso. Pero qué bueno es cuando nosotros visitamos asambleas y vemos hermanos que permanecen. Cuando preguntamos por el hermano fulano, sí, el hermano fulano permanece. Yo acá en esta iglesia, aquí en Barrio La Empira, puedo ver hermanos que permanecen por muchos años de verles en el camino. Qué bueno esto.
que a pesar de las dificultades, a pesar de las tempestades, continúan adelante. Y es increíble saber que cuando nosotros nos ocupamos de las cosas del Señor, Él se ocupa de las nuestras. Esto es algo muy hermoso que lo hemos vivido. Lo hemos experimentado. Cuando estamos ocupados en sus cosas, Él está para ayudarnos en las nuestras. Pero cuando nos afanamos en las nuestras, perdemos todo. Ni avanzamos en el aspecto espiritual y más bien nos enfermamos. Porque el afán produce ansiedad y la ansiedad produce enfermedad en nuestro cuerpo. Por eso el Señor le dijo a Marta, 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 afanada y turbada estás. María había escogido la mejor parte. Y ahí encontramos que el que permanece es como aquel cimiento que es puesto sobre la roca, como nos dice ahí Mateo 7, 24 y 27. Como el que edifica su casa sobre la roca, y no importa que permanece para siempre. Hermanos, todo discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. Y una de las cosas que nos habla aquí la palabra de Dios es de permanecer en la palabra. Eso lo encontramos también en Juan, en el capítulo 8 y el versículo 31. Ahí encontramos, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es importante permanecer en la palabra. El permanecer en la palabra nos convierte en discípulos. ¿Qué es un discípulo? Pues un discípulo es alguien que está ahí siguiendo las enseñanzas de su maestro. Pero no solamente recibe las enseñanzas, sino que también las pone en práctica y las defiende. Esto es muy importante. Permanecer en la palabra trae bendición y trae crecimiento en nuestra vida espiritual. Dice ahí en Hechos 11:23, si permanecemos fieles, daremos buen testimonio. En Hechos 11:23 se encuentra este versículo, un testimonio como el que tenía Bernabé. Y es que el Señor nunca va a contar con alguien que es inconstante, porque es alguien que en cualquier momento puede abandonar la misión, como la ola del mar que es llevada de aquí para allá y termina desapareciendo. Luego se desvanece. Y el Señor Jesucristo aquí en la lectura que hemos tenido, el Señor Jesucristo en su contacto con la naturaleza, ilustró esta palabra cuando dijo, el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida. Nos está diciendo que todo lo bueno, que lo más importante depende de la permanencia en él. Porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. Y es que cuando actuamos en nuestras propias fuerzas, luego nos cansamos. Cuando actuamos por nuestros propios impulsos, cuando dejamos llevar por nuestras emociones, muy poco va a durar, porque las emociones se alimentan de los estímulos de fuera. Y cuando ese estímulo ya no está, entonces hasta ahí llegamos. Pero qué bueno es cuando permanecemos en él. Qué bueno es cuando estamos agarrados de él.
Y aquí lo que nos dice es que todo lo bueno depende de la permanencia en él. Y la manera de conocer cuando un cristiano permanece es porque es por sus frutos, es porque da frutos. Nuestra vida cambia, es transformada. El mundo ya no nos atrae, ya el mundo no se vuelve agradable para nosotros. Y esto es cuando estamos permaneciendo en su palabra. Es imposible vivir la vida cristiana sin Cristo. No podemos ir a un almacén y comprar amor, gozo, paz, paciencia, porque estos solamente son elementos que son parte del fruto del Espíritu y los vamos a llevar cuando permanecemos en Él, cuando vivimos una vida cerca de Él. Si permanecemos en su palabra, dice también que vamos a permanecer en el ministerio. Y de esto vamos a hablar un poco, de la permanencia en el ministerio. Creo que todos tenemos algún ministerio en la iglesia donde estamos. Ahí el Señor nos ha plantado, debemos de dar luz. Todos tenemos un ministerio. Quizás algunos no se ven. Sin embargo, muchos de los ministerios que no se ven resultan siendo los más importantes. Cuando nosotros visitamos los ancianitos, visitamos algunos que ya no se pueden congregar. Pero cuando nos dicen que desde las 3 o 4 de la mañana están levantados de rodillas en oración, esto nos realmente decimos, el ministerio de este hermano es algo muy grande. Y nos sentimos muy pequeños al par de ellos. Y así cada hermano, algunos quizás ya no tienen fuerzas, pero pueden hacer cosas tan grandes como la oración. Y tantas cosas que hay en la iglesia, y solamente es de tener ojos detectores de necesidades, un buen deseo y una buena actitud para poder hacer lo que hay que hacer. Creo que todos hemos visto los maratones, ¿no? En las maratones hay muchos corredores. Son carreras de larga distancia. Al comienzo inicia una gran multitud, pero mientras la carrera continúa va disminuyendo. Muchos van quedando en el camino. Y en la vida espiritual no importa, hermanos, cómo se empieza, sino cómo se termina. La clave es la permanencia, la clave es la persistencia para alcanzar los propósitos que Él tiene en cada uno de nosotros. Es importante saber cómo permanecer en los diferentes ministerios que el Señor nos tiene en la iglesia, porque todos tenemos algo y no debemos de descuidar. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. O sea, que podemos tener descuidado nuestro ministerio. Pero ojalá que podamos permanecer en él. Satanás hará de todo para desanimarnos. Usará hasta los mismos hermanos para desanimarnos en cualquier trabajo que emprendamos. Yo te digo que cuando nosotros, recuerdo cuando predicábamos allá en Cuyamel siendo jóvenes, las pedradas caían en el zinc, porque no quería que siguiéramos predicando. Habían unos que se oponían. Pero hoy en día la situación es más difícil, porque ahora las pedradas generalmente vienen de adentro. Y las pedradas de adentro parece que duelen más. Parece que nos hacen chichotes mucho más grandes. Y esta es la estrategia del enemigo, ponernos a pelear entre creyentes para desanimarnos, para que no continuemos adelante
en el ministerio. El apóstol Pablo es un ejemplo que no importando todo lo que pasaba, él seguía adelante. Vamos a leer ahí en 2 Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 9. 2 Corintios 4, y ahí vamos a estar quizás entretenidos con algunos versículos. 2 Corintios 4, 7 al 9 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No estamos atribulados en todo, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Sé que el apóstol Pablo es un ejemplo, atribulado en todo, mas dice no angustiado, en apuros, pero no desesperado, perseguido, pero no desamparado, derribados, pero no destruidos. No sé por qué me está pasando lo que me está pasando, pero continúo adelante. Sigo adelante porque el blanco perfecto es el Señor Jesucristo y no sus imperfectos seguidores. Y vamos a ver de forma breve 7 cosas para permanecer en el ministerio. Y ahí en el mismo capítulo de 2 Corintios y el versículo 4 dice, ahí en el versículo 1, por lo cual dice, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Una de las cosas importantes de la permanencia en el ministerio es que necesito saber que Dios me ama. Y es por la misericordia de Dios que tengo lo que tengo. En otras palabras, que tengo el ministerio que tengo. No es por mis habilidades, no es por mi intelecto, no es por mi facilidad de palabra. Es sencillamente por la misericordia de Dios que tengo este ministerio. Es importante saber que Dios está a nuestro lado, que siente todo lo que sentimos y que también lo conoce todo. Muchas veces cuando trabajamos con personas debemos aprender que son imperfectos. Muchas veces nos fallan. Muchas veces nos decepcionan. Muchas veces no aparece cuando se les pide que estén. Muchas veces no hacen las cosas de la forma como se les solicita. Pero debo aprender a sobrellevarles. Debo aprender a soportar y saber que Dios está comprometido conmigo en este ministerio. Entonces, número 1 es saber que Dios me ama y que es por la misericordia de Dios que tengo este ministerio. Es por su misericordia, no por lo que yo pueda hacer. Número 2. Ahí en el versículo 2 del capítulo 4 de 2 Corintios dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Aquí lo que Pablo está diciendo es que es transparente, es que no tiene nada que esconder.
expone su conciencia ante los demás. Y esto es muy esencial, hermanos, ya que la integridad en el creyente produce permanencia en el ministerio. La conciencia corrige y nos reprende. Es ese grito, es como un juez que está ahí en el interior nuestro. La conciencia es uno de los elementos de nuestro espíritu. Una de las tres partes que forman nuestro espíritu es la conciencia, con la cual sabemos de que a través de nuestro espíritu somos conscientes de Dios, ¿verdad? A través de nuestra alma somos conscientes de nosotros mismos, pero a través del espíritu somos conscientes de Dios o tenemos relación con Dios. Y la conciencia es parte del espíritu. Y Pablo está diciendo que tiene una conciencia transparente. Y esto es muy importante. Muchas veces, con muy buenas obras, tratamos de acallar nuestra conciencia. Tratamos de hacer cosas para mantener tranquila nuestra conciencia que nos está gritando ahí en el interior, que lo que estamos haciendo no está bien. Pero nosotros mitigamos de alguna forma con nuestro accionar. ¿Cómo era la conciencia de Pablo para permanecer en el ministerio? Ahí en Hechos 23:1 encontramos algo muy importante. Dice: yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pablo tenía una buena conciencia. Hermanos, es bueno tener el testimonio de otros, pero es más importante tener el testimonio de nuestra conciencia. Esto es muy importante. Y muchas veces nuestra conciencia puede estar cauterizada. Nuestra conciencia no es el mejor consejero, pero sí se convierte en el mejor consejero cuando vivimos una vida cerca del Señor, porque entonces está sensible y nos indica qué hay que hacer. Pero cuando tenemos la conciencia cauterizada es muy peligroso, porque puede estarnos dando direcciones que no son las correctas. Así es que el apóstol Pablo tenía una buena conciencia, he vivido con una muy buena conciencia. Entonces ese es el segundo punto que estábamos viendo. Mantener una conciencia clara, una conciencia transparente, una buena conciencia. Y esto nos va a dar paz, esto nos va a dar libertad para poder hablar, para poder llevar el ministerio, para poder ayudar a otros, aconsejándoles. Número 3. ¿Qué es lo que le motiva a estar en el ministerio? ¿Qué cosas le motivan? Hermanos, si su motivación es incorrecta, cuando venga la primera palabra de desánimo, o cuando venga la primera pedrada, como dije al inicio, usted se va a correr, hasta ahí nomás va a llegar. Si su motivación no es correcta. Así es que debemos de tener una motivación correcta. ¿Cuál es la motivación del apóstol Pablo? Dice que lo hacía por amor del Señor. 2 Corintios 4:5. Ahí en el mismo capítulo que hemos estado leyendo, en el 5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Esta era la motivación de Pablo, por amor al Señor, por amor a Jesús. Eso era lo que le motivaba a seguir adelante. Entonces no había nada que lo pudiera derribar de las cosas que estaban a su alrededor, porque su motivación era correcta. Un día, hermanos, vamos a estar frente al tribunal de Cristo. Y ahí dice que van a ser probadas nuestras obras, sean buenas
o sean malas. Por eso dice el apóstol Pablo de los Colosenses, ahí en Colosenses 3:23. Dice que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no a los hombres. Cuando dependemos de la alabanza de otros, cuando dependemos de lo que los demás puedan decir, entonces también soy sensible a la crítica de otros. Así como asimilo la alabanza de otros, también puedo ser sensible a la crítica que venga de otras personas. Alguien ha dicho que las alabanzas que nos vienen, como las críticas, dijo alguien que es así como la goma de mascar. Hay que tenerla en la boca por un ratito, pero luego hay que botarla. No hay que tragársela. Esto es algo muy importante. ¿Qué me motiva a estar en el ministerio? Ahora, número 4. Para permanecer en el ministerio, debo aceptar mis limitaciones. Para permanecer en el ministerio, debo aceptar mis limitaciones. Hermanos, somos como vasijas de barro. Por lo tanto, hay fragilidad. Si se cae la vasija, se quiebra. Y una vasija quebrada ya no presta la misma utilidad que presta una vasija que está íntegra. Porque podemos recoger los pedazos y podemos unirlos y pegar con cera nuevamente y poder darle forma nuevamente a la vasija. Pero ya no va a tener todos los usos que tenía antes. Va a tener algunas limitaciones porque va a quedar débil. Muchas cosas que de repente para lo cual la vasija estaba siendo útil ya no va a poder. No es que queda inservible, pero queda con limitaciones. Así es que debemos de reconocer que hay fragilidad y por lo tanto no debemos de depender de nuestras fuerzas. Ahí en 2 Corintios 4:7, vamos a leerlo. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo dice, no niegan su debilidad, aceptan las cosas más grandes a nuestra vida. Nos vienen de nuestra debilidad, porque es el Señor el que cambia esa debilidad en fortaleza. Tenemos limitaciones. No podemos hacer varias cosas a la vez. Y hay veces que pienso que los hombres tenemos muchas limitaciones. Cuando mi esposa me da muchas instrucciones, ya cuando me da más de 2 ya tengo problemas, ya se me olvidó la primera. Y yo le digo, mira, detenete y decime la primera nada más y voy a hacerla. O sea, no podemos asimilar un montón de cosas al mismo tiempo. Así que tenemos limitaciones para hacer varias cosas a la vez. De que no podemos estar en todo. Muchas veces queremos estar en todos los ministerios, hacer de todo. Pero no es posible, debemos de reconocer nuestras limitaciones. Hay cosas que toman tiempo en aprenderlas. No debemos pretender madurar con carburo. Cuando las frutas se maduran con carburo, el sabor no es el mismo. El resultado no es el mismo. Así es que debemos de entender esto. Todos estamos hechos de formas diferentes. Hay hermanos que son como tortugas y hay hermanos que son como caballos de carrera. Pero tanto la tortuga como el caballo de carrera son importantes en la obra del Señor. Hay hermanos que tenemos que detenerlos, pero son importantes y hacen cosas especiales para el Señor.
Así es que debemos aprender a hacer las cosas en el ritmo que Dios quiere, de acuerdo a nuestras limitaciones, para permanecer. Número 5. El amor a los demás me ayuda a permanecer en el ministerio. El amor a los demás, el amor por mis hermanos, eso me hace permanecer. Ahí en el versículo 15 del mismo capítulo que hemos estado leyendo, dice así: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. El amor es una de las cosas tan importantes en la vida. Ahí en 1 Corintios 13 encontramos todo un detalle acerca del amor. El amor permanece. Por lo tanto, la permanencia en el ministerio también, hermanos, viene del amor. El amor a Dios, el amor a nuestros semejantes. Qué importante es esto. Generalmente nos olvidamos muchas veces de nuestros hermanos. Estamos afanados y nos olvidamos de nuestros hermanos. Hay veces que sentimos pena de que pasa algún tiempo y no tenemos contacto con ellos. Pero debemos de estar pendientes de los hermanos, especialmente aquellos que se encuentran en dificultades. Hemos estado viviendo tiempos difíciles en donde hay hermanos que han estado pasando momentos muy difíciles. Y cuando hemos llegado y nos hemos acercado, hemos visto lágrimas en sus ojos. Y de repente lo que se les ha llevado no es importante, no es tan grande, pero están tan agradecidos de saber que los hermanos se acuerdan de ellos. Así es que el amor a los demás es muy importante. Me ayuda a permanecer en el ministerio. Número 6. Debo tomar tiempo para obtener nuevas fuerzas. Versículo 16 de 2 Corintios 4, versículo 16. Dice, porque, por tanto, dice, no desmayamos. Antes, aunque en nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Es importante tomar tiempo para obtener nuevas fuerzas, especialmente a los pies del Señor. Muchas veces podemos estar muy ocupados en el ministerio y estamos descuidando el estar el tiempo necesario con el Señor, en donde vamos a obtener las fuerzas necesarias para continuar adelante. Este fenómeno se da de que el mucho afán, y aunque estemos afanados en la obra del Señor, es probable que estemos descuidando nuestro tiempo con el. Y eso es lo más importante, que es ahí donde vamos a tener la fuerza necesaria para continuar adelante. Nos vamos a cansar, vamos a desmayar si seguimos así trabajando alocadamente sin tener el tiempo con el Señor. Así es que debo tener mi tiempo con el Señor para tener nuevas fuerzas. Y es un hecho, hermanos, que nos desgastamos. No podemos detener también el proceso de la edad. Hace unas pocas semanas estuve cumpliendo 63 años. Bueno, digo yo, y realmente se me fue este tiempo. No lo sentí, se pasó. Y ahora tengo más, bueno, no voy a decir que tengo más canas, sino que ya casi se me volvió blanco el pelo, aunque estoy cipote todavía.
Pero así es la vida. Algunos de ustedes yo les vi también jóvenes y ahora tenemos el pelito ya con flores. Cuando me preguntan, bueno, ¿y por qué tenés el pelo así? Bueno, le digo, es que usé un champú de muy mala calidad. Pero así es la vida, ¿va? Se nos va. Y de repente necesitamos tener nuevas fuerzas, detenernos un poco para meditar y poder así adquirir nuevas fuerzas. Número 7, para permanecer en el ministerio, hay que tener la mirada puesta en el objetivo. Ahí en el 17 y el 18 de 2 Corintios, de los versículos o del capítulo que hemos estado leyendo. 2 Corintios 17 y 18. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Para permanecer en el ministerio hay que tener la mirada puesta en el objetivo. Existen en esta vida muchos distractores que nos pueden apartar del objetivo. Una de las cosas más tremendas en este tiempo que vivimos son los distractores. Hay tanto entretenimiento, a tal grado de que ya se conoce como industria, la industria del entretenimiento. Y tantas cosas que nos pueden quitar el tiempo en este tiempo que nos ha tocado vivir. Así es que por eso es que es importante tener nuestra mirada puesta en el objetivo, para no distraernos con todo lo que este mundo ofrece. Desde que nos levantamos, encendemos nuestros celulares o nuestras computadoras y encontramos tantas cosas. Hoy tenemos una cantidad de información terrible que no la podemos ver toda ni la podemos asimilar toda. Entonces de repente nos puede estar distrayendo y debemos de tener mucho cuidado. Llegan a nuestros aparatos centenares de mensajes. Y si yo me pongo a leer todos esos mensajes y a contestar cada uno de ellos, le digo que cuando puedo se me ve el día. Porque la información fluye y nos puede distraer del propósito principal. Cuando menos acordemos, llega el mediodía y no hemos hecho nada. Porque hemos estado ocupados en otras cosas. No siempre las cosas son fáciles. Hay problemas en la vida. La vida no es un jardín de rosas. Y aún en las rosas se encuentran espinas. Vivimos en una época, hermanos, que le llamamos la época de las cosas instantáneas. Todo es instantáneo. Comida instantánea. Café instantáneo. Pérdida de peso instantánea. Soluciones instantáneas. Pero hermanos, la madurez espiritual no se consigue de forma instantánea. No se consigue de la forma como la dicta este mundo. Viene de la permanencia en la palabra a través de la lectura y la oración. Nuestra mirada debe estar puesta en la persona del Señor Jesucristo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo el Señor Jesucristo? Bueno, en una vida de santidad. Dice que no hubieron palabras corrompidas en su boca. Desafió a los líderes de su tiempo y les dijo, ¿quién de ustedes me acusa de pecado? Estamos llamados a andar como anduvo el Señor Jesucristo. Porque separados de mí, nada podéis hacer. No podemos hacer nada con nuestras propias fuerzas. Debemos de permanecer en la luz para no ser tropiezo a los demás. O sea que cuando no permanecemos, más bien servimos de tropiezo
a los demás y en vez de avanzar, más bien retrocedemos. Estamos viviendo, como dije al inicio, ya los últimos tiempos, los últimos días, quizás las últimas horas, los últimos minutos. Y vale la pena, hermanos, que este tiempo que todavía nos queda para estar acá, que lo vivamos, que tengamos una vida que sea agradable a Él. Que nuestro ministerio no tenga nada de lo cual pueda ser señalado. Que nuestra mirada pueda estar en la persona del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo viene. Aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para comenzar a cada uno, dice, según sea su obra, según sea lo que hayamos hecho. Él viene para retribuir, no porque lo merezcamos, es por su grande amor, es por su grande misericordia. Debemos de vivir como que si el Señor viene ya, para que nuestro tiempo pueda ser un tiempo de provecho y que a través de nuestro testimonio muchos puedan venir al conocimiento de la verdad. Si hay alguna persona en esta noche que aún tiene la seguridad de la salvación, que aún no tiene al Señor Jesucristo como su Salvador personal, hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Mañana pueda que sea un día demasiado tarde. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y a nosotros, hermanos, que el Señor nos ayude para que podamos permanecer en su amor, podamos permanecer en su palabra y de esa forma podamos ver la permanencia de Él en nosotros. Que el Señor nos bendiga con su palabra en esta noche.